también el Simón Rodríguez, que fue a otras latitudes a enseñar anatomía con el propio cuerpo humano. Eso que todavía nos escandaliza, que un maestro le diga a sus alumnos que si quieren conocer la anatomía, lo primero que tienen que conocerse es a sí mismos y que no les dé temor mirarse el cuerpo. Eso que causó la expulsión de él de la escuela sigue siendo tan revolucionario hoy que si un maestro lo dice, seguramente todavía hoy en día lo expulsan del sistema educativo. Para que tengamos idea del pensamiento de avanzada de Simón Rodríguez. Ese es un referente obligatorio para pensarnos. Y el otro referente obligatorio, y yo lo reivindico, es la enorme deuda nuestra. Lamentablemente Daniel no nos pudo acompañar, porque además de Cuba, Cuba significó para nosotros un referente de independencia, de lucha antiimperialista. Pero por la propia cercanía nuestra, nosotros le debemos mucho al movimiento pedagógico colombiano. Nosotros tenemos una deuda eterna con el debate del movimiento pedagógico colombiano. Colombia, a diferencia nuestra, logró mantener una sola central sindical del magisterio, FECODE, en la cual hacen vida todas las organizaciones, todos los sindicatos, independientemente de su inclinación política. Nosotros no lo logramos, nosotros logramos tener 15 federaciones, fue la última cuenta que yo saqué, una para cada partido político, que es una forma de fragmentarnos y evitar pensar de manera conjunta, eso que ayer nos pedía el maestro Bigot, el protagonismo de los maestros. Bueno, eso fue una operación que se dio con toda contundencia en la década de los 70 para que precisamente los maestros, que habían sido el liderazgo fundamental contra la dictadura y por la instauración de la democracia, rompieran ese liderazgo y pudiera Acción Democrática lograr la hegemonía que logró en los años siguientes. Pues bien, el magisterio colombiano, y ayer una de las cosas que más me emocionó de Luis es que siendo un maestro como es Luis Bigot, tuvo la humildad de reconocer en este escenario lo que le debía a Orlando Falsborda, cosa que otros compañeros no hacen. Cosa que otros compañeros no hacen. De otros compañeros que incluso con mucho sacrificio desde la izquierda venezolana financiamos para que fueran a Colombia a estudiar. Y después en ningún documento han reconocido lo que ha significado el aporte del magisterio colombiano y de Orlando Falsborda para la construcción de un movimiento pedagógico venezolano. Pues bien, como Orlando Falsborda está muerto, nos podemos permitir hacer algunas infidencias. El pensamiento de Falsborda no era simplemente neutro educativo. Cuando él se va al campo a desarrollar todo el método de investigación-acción, no está mostrando otra cosa que su compromiso con una propuesta educativa con la paz de Colombia. Es decir, cómo los maestros tenían que estar profundamente vinculados a la construcción de una sociedad mucho más justa en Colombia. Falsborda acompañó, no siempre de manera visible, pero sí de manera contundente, todo el movimiento, entre otros, del movimiento a luchar. Movimiento que nos costó a los revolucionarios de América Latina más de 5.500 muertos. Más de 5.500 muertos. Hombres y mujeres que soñaron con dejar las armas e ir a trabajar en una escuela, en un municipio donde tuvieron el sueño de que no le iban a alcanzar las balas asesinas de un ejército opresor. Y Falsborda se dedicó por años a enseñar a hombres prácticamente que nunca habían pensado ser maestros, a ser maestros y a utilizar la investigación-acción como método de aproximación a la pedagogía y a la educación. No que cualquiera podía dar clases, sino a construir un método que les permitiera ser maestros en permanente aprendizaje. Y ahí está el legado de Falsborda, el enorme legado de Falsborda, y por eso yo no creo en la moda de la investigación-acción como una moda técnica, sino la entiendo en el profundo contexto de generar conciencias.
Yo le tengo temor cuando alguien dice, voy a hacer una tesis de maestría, una tesis de doctorado en investigación, acción, porque eso sí es estar vinculado al pueblo. ¿Entiendes? Es como un cliché que no permite entender lo que fue realmente una propuesta de educación popular detrás de toda la enseñanza de Falborda, de cómo se abordaba todo el tema de la formación docente. Y ahí tenemos entonces que referirnos obligatoriamente cuáles son los orígenes de la formación docente en nuestro país para entender también cuál es la reforma que nos toca. Ayer el maestro Vigón nos dio una clase que nos permite hoy saltar muchas cosas y complementarlas simplemente. Cuando él nos habló de toda la lucha de la francmasonería, de la creación del sindicato y de la creación de la escuela, se le pasó por alto señalar que en 1876 todo ese movimiento genera la creación de las primeras escuelas normales en Venezuela. La Escuela Normal de Caracas, predecesora de lo que sería después el Pedagógico de Caracas, y la Escuela Normal de Valencia, que constituyen las dos primeras instituciones para formar maestros y profesores en este país. Y cuando hablamos de maestros y profesores, me estoy refiriendo a los que trabajarían en educación primaria y en el bachillerato. Pues bien, estas constituyen las primeras instituciones que forman docentes sin tocar todavía lo que sería la educación universitaria, y se comienza a gestar en el país un vicio que todavía sigue presente. Comienza, por otro lado, a gestionarse la creación de las facultades de educación, creando una odiosa e injustificable diferencia, no sé cómo es en Argentina, en España, entre los profesores y los licenciados. No sé cómo es allá, pero aquí es odiosa, producto de toda una tensión que se desarrolla en ese periodo previo a la propia creación del pedagógico, diciendo que tenían que haber profesores que podían dar el bachillerato, pero también podían ser profesores universitarios, y otros que solo podían ser profesores para primaria, a pesar de que el pensum era muy parecido. Y el otro elemento, porque no trabajó el tema de la formación, es cuando se crea el primer pedagógico, el pedagógico de Caracas. Cuando habló del papel de Prieto Figueroa, con el cual yo comparto plenamente todo lo que dijo Luis, del maestro Prieto Figueroa, salvo que yo tengo una apreciación respecto al maestro Prieto, que yo digo que no es, como algunos dicen que es el teórico de la revolución bolivariana, yo digo que no tanto. El maestro Prieto es el teórico de la revolución democrático-burguesa del 1958. Su pensamiento fue construido en el marco de lo que era esa revolución democrática, y a la revolución bolivariana le toca cumplir un desafío mucho más profundo, mayor que el que pudo soñar como hombre de su tiempo el propio maestro Beltrán Prieto Figueroa. Pero Prieto, al crear el sindicato de maestros y crear la Federación Venezolana de Maestros, hizo dos cosas adicionales que ayer el maestro Vigón no mencionó. Creó las bases para la creación del Instituto Pedagógico de Caracas en el 36, que fue producto de una presión del magisterio venezolano, y crea la tabla de los derechos del niño. Esto es muy importante. Antes de la existencia de UNICEF, de la ONU, de la UNESCO, de los organismos que defienden los derechos, es el magisterio venezolano quien crea, como un órgano rector de lo que va a ser su actividad sindical y gremial, una tabla de los derechos de los niños, del derecho a la alimentación, del derecho a una educación justa, el derecho a que no se les castigue. Es la prefiguración de la escuela que hoy está intentando soñar y desarrollar la revolución bolivariana. Ese es un aporte esencial del pensamiento de Luis Beltrán Prieto Figueroa, que marca el segundo hito en la formación docente en Venezuela. El tercer hito tiene que ver con la creación del Consejo Venezolano del Niño, porque cuando Giorgio exponía sobre el tema de los derechos, a mí me venía rápidamente a la cabeza lo que es el gran ausente en los derechos en América Latina, que es la población de niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados. En América nadie quiere hablar de eso, pero todas las legislaciones hablan de que los niños permanecerán en esos centros durante 60,
máximo 90 días. Creo que hay una legislación que habla de 120 días, creo que la de Uruguay me parece, pero ese es el máximo de días que pueden permanecer y que hay que garantizar en la educación. Pero en todos nuestros países no hay, incluso nosotros que acabamos de reformar y elaborar una nueva ley orgánica de educación, no contemplamos una modalidad para los niños, por dicho como en el lenguaje viejo, privados de libertad, o niños institucionalizados que requieren una formación docente, un currículo y una manera de pensar y abordar pedagógica distinta. Están invisibilizados, son los grandes invisibles en todo este proceso de transformaciones, de lado a lado del continente, de lado a lado. Y el maestro Prieto impulsó lo que fue el Consejo Venezolano del Niño, desarrollado bajo la modalidad de la educación como herramienta para lograr resolver, como él lo decía en su lenguaje, los problemas de conducta de los niños. Todavía por todo el país, cuando lo recorremos, conseguimos unas instalaciones maravillosas, que hoy se conocen más ya no como CBN, sino como INAL, donde hay todavía maquinarias, talleres para que los niños aprendieran carpintería, soldadura, artes manuales, agricultura, como un mecanismo para poder avanzar en la definitiva inserción de esos que son los eternos excluidos del sistema educativo. Y el maestro Prieto también contribuyó sensiblemente a la idea de creación de escuelas granjas. Escuelas con las cuales hoy en Venezuela ya apenas si contamos con 2 o 3 en proceso de transformación en escuelas técnicas. Pero Prieto señalaba que era muy importante construir unos nichos educativos que permitieran que esos niños, incluso inspirados en lo que fue la propia experiencia del Libertador, pudieran tener la acogida para estudiar en unas condiciones no de encierro permanente en las 4 paredes de un salón, sino aprendiendo de manera interactiva con proyectos concretos de trabajo material. Es decir, que aprendieran eso que ahora hablamos de escuela activa, aprendieran a sumar, a restar, a dividir, haciendo camas, haciendo sillas, haciendo carritos, también sembrando, soldando. Eso todavía queda por todo el país. Eso todavía queda por todo el país. Pues bien, esos 3 hitos de la reforma, y el cuarto es la creación en los 90 de la pedagógica. ¿Por qué lo subrayo? En Venezuela habían logrado constituirse casi una docena de institutos pedagógicos en todo el país, casi una docena, que cada uno era en cierta medida una isla en sí mismo. Y en ese momento se consideró progresivo la agrupación de todos ellos en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la UPEL. 8 en total. 9 con el de Rubio que se incorporó después. Sí. Bueno, pues bien, eso generó algo que hoy tenemos un enorme desafío de ver qué vamos a hacer. Marixa es profesora de la UPEL, yo soy egresado de la UPEL, pero tenemos un problema. La universidad que forma a los docentes de este país no le responde al gobierno ni a las políticas del gobierno. Es una isla aparte que entiende la formación todavía para la Cuarta República. Todavía la entienden en el marco de lo que sería la formación de docentes antes de que llegara Chávez. Yo estoy convencido que algo tenemos que hacer en los futuros años respecto a la universidad pedagógica. Los compañeros de Uruguay, en una visita que hicieron hace como un año al ministerio, nos preguntaban que cómo hacían ellos para dar el salto para que fuera una universidad. Y yo les decía, ni se les ocurra, manténganlo como centro de formación de docentes muy apegado al ministerio, porque no tienen ninguna sensatez, ni siquiera estamos hablando de problemas ideológicos ni perspectiva, que la universidad que forma a los docentes no tenga absolutamente nada que ver con los ministerios de educación del país. Nada. Es decir, que van en contravía. Pues bien, ese es el cuarto hito en la formación docente. El quinto lo desarrollamos nosotros. Y aquí, así como esta mañana me puse el sombrero de viceministro, me lo quito para hacer más academia y decir algunas cosas que pueden ser duras. Nosotros desarrollamos un programa nacional de formación de educadores que es una mala copia
una mala copia de la formación de la UPEL. Es una mala copia, ni siquiera una buena copia. Recordemos que producto de todo este recorrido que le he señalado anteriormente, en 1970 los organismos internacionales, incluida, como lo señalé en la charla de hace un mes y medio, pero veo que hay caras nuevas y como no tomaron nota, me tomo la libertad de repetirlo. Los organismos internacionales definieron para los sistemas educativos dos grandes operaciones. Uno, la necesidad de incorporar mucho más las mujeres a dar clase, y dos, trabajar más el tema de la organización sindical. Fíjate, dos cosas que parecen muy buenas. Pero ¿para qué las hacían? Porque las mujeres presionan menos históricamente por buenos salarios, están menos sindicalizadas, entonces podían tener en los sistemas educativos menor presión por mejores salarios. Y en el tema de sindicalización, porque es bien raro que a mí me diga la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que hay que sindicalizarse en el magisterio, se me debe prender todas las alarmas. Y revisemos lo que decían esos documentos a finales de los 60. Pues bien, aquí tomaron todo eso y aquí se nos atravesó un señor que nos hizo mucho daño. A ver si recuerda alguno, anotó, nadie acuerda. Nadie se acuerda. A veces uno siente que habla y habla y dice, mejor escribir, no hablar tanto, ¿verdad, Giorgio? Que fue un señor que se llamó Luis Althusser, que nos dijo en los 60 que la escuela era parte de los aparatos ideológicos del Estado. Y eso aquí a toda la izquierda, yo era un muchachito en esa época, pero eso sí me lo cuenta mi viejo maestro, la izquierda entró en una contradicción. Entonces, bueno, si somos maestros, ¿qué hacemos nosotros? Y somos comunistas, somos rojitos, ¿qué hacemos nosotros trabajando en el aparato ideológico del Estado? O sea, preparando a la gente para el capitalismo. La izquierda se encontró en ese enorme dilema y se la pusimos papayita a lo que era la operación definida como prioridad por el Banco Mundial para los sistemas educativos. Y la mejor camada de maestros que tenía el país saltó a la lucha sindical. Saltó a la lucha sindical, a mi juicio, en un profundo error. Y las mentes más lúcidas que estaban en el aula pasaron a ser delegados sindicales o guerrilleros, algunos que pues, ya más tardíos, los 70, pero fundamentalmente concentrados en la lucha económica. Había que quitarle más plata al capital, al capitalismo. Entonces, concentrados en la lucha por dinero y no a la lucha por la educación. Y estos no perdieron la oportunidad y enseguida llamaron a una comisión nacional, una comisión para la reforma del currículo, otra comisión de la Universidad Central, en la Facultad de Educación, que tiene un promedio de que todo informe para que produzca un cambio dura 10 años. Pero ahí en un año salió en un año la reforma de la formación de educadores en la Facultad de Educación de la Universidad Central, se resolvió en un año. ¿Y qué se hizo? Se eliminaron todas las materias de apresto profesional. Se dejó de enseñar a planificar, se dejó de enseñar a dar clase, se dejó de enseñar currículo y todo se sustituyó por información general. ¿Cuáles son los grandes teóricos de la didáctica? ¿Cuáles son los grandes teóricos del currículo? Y terminó en una formación profundamente sociológica que hacía que nuestros docentes no supieran cómo agarrar la tiza cuando iban a usar un pizarrón, porque eso no se les enseñaba. Pues bien, eso se profundiza luego en los 80 con la reforma en la Universidad Pedagógica, que también se reviste de una buena intención, la creación de los programas nacionales de formación docente. Pues bien, de pronto decidimos ampliar la cobertura y utilizarlo eso para clientelismo político. Entonces todo un conjunto de adecos y copellanos que estaban desempleados y algunos izquierdistas, se les dio la oportunidad de ingresar como no graduados y que entraran, aparte de que trabajaban en su clase, trabajaban en la escuela, viernes, sábado y domingo participaban en el Programa Nacional de Formación Docente en Servicio, que lo que hizo fue profundizar precisamente la deformación del profesional docente en nuestro país. Y ahí peor, se sustituyó la enseñanza de cómo enseñar. Yo siempre digo, coloco el mismo ejemplo, es como que le demos un título a un carpintero sin que nunca haya manejado un serrucho. Y se sustituyó por las denominadas fases de ensayo.
Entonces, Luis Bonilla, que era docente no graduado, y daba en una escuela, me evaluaba mi compañero de escuela si yo estaba dando clase bien o no. Y era el que me enseñaba. Eso ocurrió aquí en la década de los 80. No había aparecido Chávez. Por eso cuando uno dice la derecha se llena de que la calidad, la formación de los docentes, entiende que nosotros estamos contra los grandes rankings. Eso es lo que estaba ocurriendo en los 80, en el auge de la derecha, en la debacle de la izquierda en este país. No había ocurrido el Caracazo, no había ocurrido la insurgencia de 1992. Bueno, pero nosotros, volviendo ahora al tiempo presente, cuando decidimos, nos decidimos que no era conveniente políticamente tomar la UPEL, decidimos crear el Programa Nacional de Formación de Educadores. Y como no hicimos este debate, porque yo conozco a muchos de los compañeros que estuvo en el diseño, no es un problema de que los compañeros sean buenos, malos, no es una crítica a los compañeros, sino que si no discutimos las cosas, ampliamos el defecto, lo ampliamos. Y aquí no se trata de que critiquemos a Marcos, a Fidel, a Luis, a nadie. Es lo que aprobamos y pusimos en marcha un programa nacional de formación de educadores que es, repito, una mala copia de lo que se dio la reforma de los 70 de la central, de la reforma de la pedagógica, y que nosotros mantenemos y ampliamos. Por eso que nosotros mandamos en esta gestión a paralizar el Programa Nacional de Formación de Educadores y creamos una comisión por decreto para revisar ese programa de formación de educadores para que esté a la altura de los desafíos, de los retos que tiene una revolución como la revolución bolivariana en materia educativa. Eso para que ustedes se lo expliquen a los compañeros. Porque entonces los compañeros dicen, es que me quieren dejar sin empleo. La ministra Yadira, Rubén, Luis Bonilla nos quieren dejar sin empleo, o es que no quieren que haya más educadores en el país. Esta que es una revolución educadora, entonces ellos están cerrando la educación. Es que no queremos que salga ni un educador más que no tenga el apresto profesional mínimo para ser docente. Pero eso lo decimos muy alto, diciendo, no tiene el apresto tampoco el que sale de la central, tampoco el que sale de la pedagógica. Yo fui profesor de fase de ensayo, de práctica docente en la pedagógica. Mariano, mi asistente, fue uno de mis alumnos. Y Mariano le puede decir cómo los muchachos entraban y las muchachas en crisis cuando iban a práctica profesional. Porque no sabían qué hacer. Habían pasado 4 años viendo teoría y que no le habían preparado para enfrentarse a un grupo de 38 niños, de 40 niños. O sea, estamos hablando de los que nos refieren ahora del tema de la calidad. Estamos hablando de los que hablan de calidad. Por eso decimos que la formación de educadores es un problema hoy de primer orden en este país. De primer orden. Pero que tenemos que hablarlo descarnadamente. De lo que hicieron otros, de lo que no quieren cambiar y de los errores que nosotros mismos hemos cometido y lo que dispuestos estamos a hacer para transformar ese problema. Ahora bien, nosotros tenemos una cultura en nuestro país del imaginario docente que tenemos también que resolver. Que yo siento que no la tiene tanto el magisterio colombiano. Y sería bueno que alguien hiciera un trabajo de investigación al respecto. Que es que nosotros el imaginario docente es simple y llanamente dar clase. Simple y llanamente dar clase. La cantidad de profesores universitarios que yo conozco que prefieren dedicarse por completo a dar clase, a hacer investigación o extensión, es enorme, enorme. Y estamos hablando de todas las universidades. Les repito, desde la propia experiencia que me da el cargo en el Consejo Nacional de Universidades, que reúne a todas las universidades, cuando hemos reunido a las universidades árbol, cuando hemos reunido a los tecnológicos, yo siempre les he dicho, tengo un dinerito ahí apartado para publicaciones. Siempre les he dicho, o sea, tengo un dinero apartado, entréguenme. Mire, me entregan proyectos para cabillas, para cemento, para aulas, para balones, para autobuses,
y no me han entregado un solo proyecto para la publicación de un libro, en año y medio que yo llevo. Un solo proyecto. Estoy hablando desde nuestra honrosa Universidad Central de Venezuela hasta el tecnológico más deprimido que pueda haber por allá en un territorio. De hecho, tengo platica para publicarle. ¿O no, compañera? Usted ha estado en la reunión donde yo les he dicho. Le he dicho, nosotros estamos en un proceso de transformación de los tecnológicos, de los 29 tecnológicos, en universidades politécnicas territoriales. Y le hemos dicho en numerosos talleres que ser universidad no es simplemente tener las letras de universidad, es desarrollar academia, y eso significa poner en marcha centros de investigación, líneas de investigación, publicaciones, revistas arbitradas. Lo hemos dicho, es el mismo discurso, incluso hasta fastidioso, porque lo decimos en cada reunión, es un sonsonete, como diría mi mamá, que está por allá al final acompañándome hoy. ¿Ah? Se fue asustada con el discurso del hijo. Bueno. Y se asustó mi mamá. No, allá está al final, allá está ella, la gordita que está allá, mi mamá. La quiero mucho, vieja. Bendición. Bueno, le hemos dicho hasta la saciedad de que hay que crear centros de investigación y no me ha llegado hasta ahora. Pues eso tiene que ver con mi despacho, el primer proyecto de creación de centros de investigación. O sea, ni siquiera un borrador para decir, bueno, vamos a corregirlo, ¿entiendes? No me ha llegado la propuesta de línea de investigación. No ha llegado, me llegó y la hice ruido en la Junta Ministerial, la revista, el número de la revista arbitrada del Tecnológico de Maracaibo. De Cabimas fue de Maracaibo. De Cabimas, corrijo. Del Tecnológico de Cabimas creó su revista arbitrada, sacó un número muy bueno y lo remitió. Pero es un problema serio, porque el imaginario que tenemos es que estamos cumpliendo si damos clase. Si damos clase. Entonces tenemos que comenzar a trabajar una lógica que nos permita romper con eso. Y tal vez, bueno, yo creo que hay que combinar, hay que ser muy docentes en tratar de convencer, pero también entender que algunos quizás no vamos a querer cambiar. Y que también hay que hacer apuestas por las nuevas camadas. Es una contradicción enorme, porque yo soy de los que cree que a la universidad, y sobre todo a las universidades pedagógicas, y ahí espero no decir una mala palabra, deberían ir los docentes jubilados de buena de las instituciones de educación primaria, del bachillerato, de la educación inicial, y no solo profesores que entren y concursen sin haber hecho nunca una práctica docente en ningún lado. Yo me encontré en mi pedagógico, del cual egresé en una investigación que hice, que el 70% de los profesores de mi pedagógico nunca habían dado una hora de clase ni con niños ni con jóvenes. Entonces todos sus referentes sobre el subsistema educativo por captar a aquellos que son más talentosos para la educación. Yo sé que en medio de la revolución a nosotros y con todo el tema de la meritocracia de PDVSA, eso nos dejó como una huella ahí marcada en nuestros cerebros bien dura, ¿no? Pero definitivamente tenemos que buscar un mecanismo que no se llame meritocracia ni nada por el estilo, pero para que sean los estudiantes de altos promedios los que lleguen a la educación, y no los de 12, 13 y 14. Si bien el promedio no dice todo, sí también nos está evidenciando algunas posibilidades de desarrollo profesional que tenemos que comenzar a visualizar. Y eso hay que comenzarlo a debatir con mucha humildad, en todos los espacios. Mi mamá, que se quedó ahora en Pregonero, el pueblo de ella, decían que tiene más hambre que un maestro de escuela, ¿verdad, mamá? Y eso tiene que ver con el propio imaginario que hay del maestro, el que tiene menos piso de formación inicial, el que gana peores salarios y el que está en peores condiciones.
Y ese es un imaginario que lo construyó la derecha. Y en las últimas décadas, porque el maestro era el líder de la comunidad. Yo recuerdo, mi papá era un obrero y yo no podía obtener los libros cuando estaba en primaria, que los tenían los maestros. Y yo iba a la casa de Juan Bernardo Pernalete Camacaro, que era uno de los presidentes de la Federación Venezolana de Maestros, quien murió recientemente, el año pasado, el maestro Juan Bernardo, que me dio a mi cuarto grado, porque él, como era presidente del sindicato, llegaba a su casa con los cuentos, los libros de punta, y tenía la bondad de prestarle a uno algún libro para leer en la casa. Después fueron llegando más las librerías y se podía acceder, pero había un momento que ni se podía acceder. Entonces el maestro siempre era eso, la casa del maestro era la biblioteca del pueblo. Y nosotros perdimos esa identidad en algún momento, que habrá que estudiarlo, en qué momento lo perdimos. Pero yo recuerdo que la gran frustración nuestra como sindicalistas fue cuando logramos en el contrato del 91 un bono especial para libros. Yo recuerdo que el aumento era el bono general, o sea, lo que nos daban por aumento de sueldo era, como, por decir algo, no es esa la cantidad, 20.000 bolívares de retroactivo, y nos estaban dando 15.000, casi un equivalente para comprar libros. Porque nosotros generamos un discurso contra el gobierno de que el maestro no podía superarse si no tenía la posibilidad de comprar textos. Y fue tan dura la pelea que eso hizo que se alargara 15 días más el conflicto, cuando el tema de la base magisterial. Cuando todas las federaciones vendieron el contrato, nosotros logramos que el contrato, la lucha continuara 15 días más y arrancamos ese segundo bonificación. Y la tristeza nuestra fue que eso significó compra de televisores, radios, y no sé, en libros no. Los maestros no compraron libros, o sea que el problema no es solo dinero, el problema es un problema de cultura escolar profunda. O sea, el propio maestro se ha considerado menos que los demás y como que no tiene el derecho a superarse de manera permanente, y ha considerado la labor pedagógica en el aula como una actividad rutinaria que se repite día tras día. Y contra ese imaginario hay que identificarlo, hay que decirlo, para poderlo superar. Hay que poderlo superar. Ahora bien, si nosotros revisamos la escuela de hoy en día, encontramos que esa escuela, un poco lo que a mí me impactó la primera parte que señalaba Giorgio en la exposición, toda muy brillante, pero la primera, el tema de los protocolos, todo. El tema de la vocación, comparto plenamente, o sea, yo soy de los que el tema vocacional a mí me conflictúa de manera constante. Pero incluso lo que son rituales, yo recuerdo en la Escuela Granja que trabajé 18 años, vuelvo al tema de las anécdotas, y aquí mamá, que es buena cristiana, tápese los oídos. Cuando yo llego el primer día a la escuela, en el comedor había letreros que decía, una escuela pública, y decía: damos gracias a Dios por la comida, gracias Señor por la comida, gracias por este pan, gracias por esta agua, gracias por todo. Entonces era mi primer día y yo me subo, agarro una silla y empiezo a bajar los cartelitos, y el director le dice a los demás maestros: este sí es un maestro bueno, su primer día de clase ya quiere cambiar los carteles, poner los nuevos, ¿no? Entonces, bueno, yo bajé todos los carteles y cuando me bajo le digo: ¿puedo hablarle a los muchachos? Me dice: sí. Pero, mire, yo quiero decirle a ustedes que ustedes son ciudadanos de Venezuela y que ustedes tienen derecho a la comida, y que la comida el Estado está obligado a garantizársela. Si ustedes quieren pedir luego por algún Dios, yo lo respeto, pero esto es un derecho. Esto es un derecho. Y disculpe que lo personalice, pero eso tiene que ver con lo que estamos encontrando todos los días. La escuela sigue siendo no un espacio de construcción de ciudadanía. Por eso, eso que decía, es la cultura de la sumisión profunda desde la escuela. El niño pobre tiene que conformarse que venga porque viene del cielo. O sea, lo que caiga, el pan que caiga, el jugo que caiga. Y si un día no hay carne, no importa, porque Dios hoy durmió y hoy no le mandó carne. En vez de comenzar a construir ciudadanía de nuestros niños para decir por qué no hay presupuesto, qué pasó, y empezar a enseñarles ese tema desde el pequeño. Pero resulta que nosotros, es muy bonito decirlo de la Cuarta República, pero nosotros decidimos inventar algo que se llama la Quinta República bajo el modelo de democracia participativa y protagónica, ¿verdad? Y bien, nuestra Constitución y nuestra Ley Orgánica de Educación señala que debemos desarrollar la democracia participativa y protagónica en los modelos de gestión escolar, educativa, a todos los niveles y modalidades. Y eso, siempre que lo decimos, parece que todo el mundo se distrae, como que no está pendiente de lo que estamos diciendo.
Porque cómo nos cuesta en las propias universidades, las otras pero también las nuestras, comenzar a decir en junio que hay que hacer el presupuesto el próximo año, el año siguiente, mira, hay que hacer el presupuesto. Entonces siempre decimos, no, es que el Ministerio de Educación nos mandó la solicitud del presupuesto 2 días antes. ¿Y cómo convocamos una asamblea? Terminamos haciéndolo todo, cargándolo, porque si no, entonces se cerraba la página web y no podía hacer. Pero es una rutina. ¿Por qué no comenzamos a discutir el presupuesto de enero? Y a decir, no, pero hasta que llegue al oficio. Entonces, si ya tenemos el pretexto y no funciona el pretexto, y le echamos, hay alguien a quien echarle la culpa, al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación se lo echamos al Ministerio de Planificación, que nos puso esos laxos para cerrar la página. Y eso ocurre en los 2 ministerios y en todas las instituciones educativas. Todavía no podemos decir, después de todos estos años de revolución, que hay una institución que construye su presupuesto con los alumnos, con los profesores, con los maestros. Y hay que decirlo. Yo digo que no seamos tan ambiciosos y no pidamos todo el cambio. Que digamos, bueno, en el caso de las universidades, todo lo que es el tema estudiantil, comencemos a discutirlo por ahí. Todo el tema de hacia dónde van a ir las becas, hacia dónde va el tema del deporte, comencemos a discutirlo con los estudiantes, porque ellos como que todavía no tienen formación para pensar todo. Entonces comencemos con eso, con el tema del presupuesto, con todo el tema del bienestar estudiantil, todo lo que tiene que ver con los estudiantes. Y mira que ahí estaríamos construyendo un nuevo modelo de ciudadanía. Pero resulta que yo les hablé de crear educación para el trabajo, que creamos educación para el trabajo en los 80, ¿verdad? ¿Y cómo es esa educación para el trabajo? Resulta que esa educación para el trabajo, hacemos proyectos con los muchachos. Los muchachos hacen de pronto muñecas. Yo trabajé con proyectos agrícolas, entonces les voy a decir de lo que yo trabajé. Criábamos gallinas, ponían los huevos las gallinas, creábamos pollos, a los 2 meses los beneficiábamos, sembrábamos pimentón, tomate, cebolla, ají. Bueno, cuando había que recoger la cosecha, la escuela iba y vendía eso en un supermercado o en una cooperativa, la vendía. Y el muchacho, no, porque es que él tiene que pagar con algo que está en la escuela. Tiene que pagar con algo lo que está en la escuela. O sea, el muchacho, y díganme ustedes, si ustedes la conocen, la experiencia de escuela donde se les distribuye el dinero, bienvenida sea. Pero yo cada vez que pregunto los escenarios, casi que es lo mismo, es la misma experiencia en todos lados. La dirección, cual capitalista clásico, se adueña de todo el excedente, eso que decimos nosotros. Incluso algunos, de pronto, alguien de izquierda dirigiendo una escuela. Pero eso es el excedente, ¿no? Y el excedente, nos apropiamos del excedente y decimos, no, eso lo vamos a invertir nuevamente para el tema de los muchachos en algún proyecto. Y nunca rendimos cuenta del famoso excedente. Pero eso pasa igual con las empresas en las universidades muchas veces. Entonces nosotros queremos crear la cultura del trabajo en los muchachos, pero le estamos enseñando a ser esclavos. Por supuesto, esa escuela no es la que le gusta al muchacho. Esa forma del trabajo no es la que le gusta. Y entonces decimos de manera conservadora, es que ahora no hay valores, el muchacho no le gusta trabajar. El muchacho es un manganzón que no quiere estar 1 hora al sol. Pero ¿para qué quiere estar 1 hora al sol si sabe que esa plata después va de pronto a parar en otro lado? O lo ha visto a dónde va a parar. ¿Cómo nos cuesta entonces decir, tengo una granja y vamos a destinar el 30% de ese excedente a repartirlo de manera equitativa entre quienes participan bajo el modelo cooperativo? Y decir, no es solo enseñar a sembrar o a criar, sino también es enseñar a llevar las cuentas, enseñar a administrar lo que significa el proceso de producción para crear nuevos ciudadanos. Y decir, mire, tanto gastamos en alimento para los pollos, o tanto gastamos en abono, o nos tocó comprar una manguera para regar, y esto ahora entonces la ganancia bajó a tanto. Y bueno, de pronto no queríamos dar el dinero, porque bueno, ahí hacemos un debate, si está Carolina acá me diría que jamás puede dar dinero, ¿no? Entonces bueno, pero entonces bueno, decimos, compramos algo, le compramos aunque sea un ticket para esos muchachos que de pronto nunca han ido a una obra de teatro, o nunca han ido a una obra de títeres, o que tienen dificultad para... y enseñan matemáticas y todo. Entonces, tenemos desafíos concretos que tienen que ver con la vieja cultura que heredamos. Pero como tenemos un discurso tan sociológico, entonces parecía que el enemigo siempre está afuera, hay que luchar todo afuera, y siempre hay un pretexto de que el otro es el culpable. Y nunca decimos, es que la revolución hay que hacerla aquí donde estoy yo. Y eso significa cambiar las dinámicas al interno de la institución vinculado a otros procesos. Ahora, eso yo no lo puedo exigir
de pronto en Uruguay y en Argentina, que no tienen una propuesta de democracia participativa y protagónica, que crea el marco jurídico, crea incluso las categorías de Contraloría Social con rango constitucional, crea la idea de presupuesto participativo con rango constitucional, que obliga a desarrollar eso en las escuelas. Entonces, por eso también tiene que ver con la comparación. La comparación también tiene que ser entre iguales, porque yo no puedo entonces decir que Argentina o que Perú no desarrollan un modelo de presupuesto participativo y que entonces nosotros también tenemos los mismos problemas, un problema general de América Latina que no desarrolla modelo de presupuesto participativo. Pero aquí tenemos el marco jurídico para avanzar en esa materia y tenemos el desafío de concretarlo. Entonces, buena parte de la tarea está referida al tema cultural, de cómo nosotros nos vemos en la propia acción escolar. Y les repito, yo no sé si es que yo he trabajado, yo tengo, este año cumplí mis primeros 50 años de docencia, mis primeros 37 de militancia y mis primeros 34 de acción pedagógica, no de graduado, ¿no?, de acción pedagógica. Comencé trabajando con educación popular. Y yo la educación que conozco es la educación que me ha hecho feliz. Entonces yo a veces también cuando escucho y resistiendo, en Revolución tenemos 13 años, era antes resistiendo y peleando, pero cómo éramos felices en la escuela. A veces añoramos todavía la escuela, ¿entiendes? Añoramos las aulas, de lo que es ese contacto con los muchachos, con los jóvenes. Entonces a veces también hay un discurso en nosotros mismos demasiado cargado en la negatividad sobre la escuela. Y la escuela, el que le gusta la escuela, lo digo yo, ese es el sitio, como decía Serrat, el que ve a la mar suspira, ¿no? O sea, el sitio que nos hace a nosotros irremediablemente felices. Cuando uno pasa por una escuela, ese es el sitio, y uno se acuerda del tema del muchachito ese que le conté el otro día que subió al árbol, ¿entiendes? Y después cayeron, o el muchachito de la moto, o el muchachito aquel que era, porque los que hemos sido docentes toda la vida, ¿de quién nos enamoramos más nosotros como alumnos? ¿Del que es más estudioso? ¿Del más tremendo? ¿Del que no hace la tarea? ¿Del que se para cada rato del pupitre? Mire que el que sale bien, falta un día de clase y no nos hace falta. Pero ese que es un tiquitaque, el día que falta llamamos a ver por qué no fue, si es que está enfermo, si es que lo van a retirar de la escuela, nos preocupa más, pues. Entonces es el espacio donde hemos sido felices. Y eso también es una dimensión que hay que reivindicar de la escuela. Si hay que hacer cambios, pero ese es un espacio, y el que no le guste, bueno, tendrá que buscar otra cosa, hay que trabajar, ir a otro molino a moler. Pero el que va a la escuela va al encuentro de la felicidad. Porque, ¿cómo he aprendido yo? Yo siempre lo he dicho, por eso conté el cuento. Todos vinieron, ¿verdad? Para no echar otra vez el cuento de la fuga, ¿no? Todos vinieron, ¿verdad? ¿Ah? De nuevo, no, ¿verdad? No, me dijeron que no, me censuraron aquí. Bueno, ¿cómo llegué yo a la educación? Pero bueno, ese es el espacio, pues. Entonces, para cerrar, comparación como técnica, está bien. Investigación para ser investigadores. Todo muy bien. Pero todo eso nos debe servir para ser mucho más humildes y poder ir realmente al encuentro de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los viejos, y poder, en ese proceso que hablaba Paulo Freire, dialógico, de enseñar al otro, también sacar la cuenta de que aprendimos algo cada vez que hay un encuentro educativo. Muchísimas gracias.